Hola, bienvenidos a la segunda parte de este tema tan importante que es aborto. El final del primer video hablábamos de todas las formas clínicas, pero no las detallamos. Ahora vamos a proceder a hablar de cada una de ellas y de su diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a hablar entonces de cada una de estas. La amenaza de aborto es el estado inicial del aborto. La amenaza de aborto es importantísimo, es la única de todas las que vimos en la diapositiva anterior, es la única que puede ser tratada exitosamente y evitar el aborto. Todas las demás, en cuanto pasa el aborto en evolución, ese embarazo está perdido. No hay forma de detener la pérdida. En cambio, en la amenaza de aborto, como lo oyeron en las estadísticas que vimos en las primeras diapositivas, de todas las mujeres que inician con un sangrado, aproximadamente la mitad va a perder el embarazo y la otra mitad va a conseguir que evolucione a futuro. Aquí aplicaríamos una ley como la ley del todo o nada, que hace referencia a que si la mujer supera la amenaza de aborto, esto no le va a condicionar ningún problema a futuro. Es decir, el embrión y feto tendrían a ser sanos y no habría ningún problema. Pero si lo pierde, pues desgraciadamente pues, se da esta pérdida del embarazo. Entonces, en la diapositiva observan ustedes las condiciones clínicas de la amenaza de aborto. Es, como leen, sangrado transvaginal escaso y muy importante, dice IO, dolor tipo cólico obstétrico leve. Esto lo que quiere decir es que pueden ser cualquiera de las dos. Con frecuencia vemos que solo aparentemente hay dolor nada más. Pero cuando uno hace ultrasonido, encuentra un hematoma en el sitio de la placenta. Entonces ahí está el sangrado. Nosotros no lo podemos ver, pero el sangrado ahí está. ¿Sí? Posteriormente, si el sangrado está en la orilla de la placenta, se exteriorizará y ya la paciente acudirá a consulta diciéndonos que tiene sangrado. Pero entonces, con un dolor que sea periódico y repetitivo, puede uno ya sospechar amenaza de aborto. En el inicio del embarazo, la mujer normalmente siente un escaso dolor, pero no es periódico y no es constante. En cuanto adquiere esa periodicidad, empieza a ser sospechoso. Y muy importante también en la diapo, como leen ustedes, dice sin modificaciones cervicales. Quiere decir que en una mujer que tiene sangrado, que tiene dolor, yo estoy obligado a realizar un tacto vaginal y tocar el cuello uterino. Si el cuello uterino está sin modificaciones cervicales, que por favor recuerden, las modificaciones cervicales son dilatación, borramiento y posición. Es decir, si el cuello está cerrado, formado y está posterior, no hay modificaciones cervicales y entonces hablamos de amenaza de aborto. En la siguiente característica evolutiva, que es el aborto en evolución, el cuello uterino ya está modificado y ahí está el embarazo perdido. Entonces, esto es muy importante, les decía, porque este es el único que puede recibir tratamiento. Entonces, el tratamiento de la amenaza de aborto, por favor recuerden las causas de la amenaza de aborto, las causas del aborto. Entonces, primera causa, cromosomopatías, no puedo tratarlas. Las cromosomopatías son intratables. Las alteraciones del útero, probablemente en la incompetencia ísmico-cervical pueda hacer algo porque puedo hacer un cerclaje, amarrar literalmente el cuello uterino y hacer que el cuello vuelva a tener tono y que no se escape, que no se pierda el producto. Pero en todas las demás, por ejemplo, la miomectomía durante el embarazo es poco frecuente porque conlleva un riesgo elevado de que se pierda el embarazo, pero puede llegar a suceder. Y tampoco la reparación de un útero deforme cuando ya la mujer está embarazada. Eso sería preferible tratarlo en etapas fuera del embarazo. Entonces, como están ustedes entendiendo, como posibles tratamientos solo nos queda las causas sistémicas, es decir, tratar a la madre esperando que se resuelva la amenaza de aborto. La causa número 1, ya les dije, es la infección urinaria, entonces casi les podría decir que, como leen ustedes, primer parámetro de tratamiento, el reposo. Está con un signo de interrogación porque el reposo con frecuencia no es tan importante. Es decir, no se trata de que la mujer quede en cama, sino que con que repose, con que no haga ejercicio intenso, que no camine por tiempos prolongados, no haga actividad física intensa, sería suficiente. La hidratación, este sí es un tema muy importante. La paciente debe tomar por lo menos 2 a 3 litros de agua al día y otro parámetro para considerar que está tomando una buena cantidad de agua, que está bien hidratada, es que la orina se mantenga clara, casi como agua. Y finalmente, lo que les decía yo del tratamiento de la causa. Entonces es pedir un examen de orina, por ejemplo, para investigar infección urinaria,
Recuerden ustedes que la infección urinaria en el embarazo con frecuencia le llamamos bacteriuria asintomática, porque hay infección urinaria sin síntomas. Entonces, por eso es muy importante solicitar periódicamente, incluso no solo en la amenaza de aborto, sino en el control de embarazo normal, estar repitiendo casi en cada consulta, cada mes, examen general de orina y o urocultivo. Bueno, pasamos al aborto en evolución. Entonces, como ya leían en el anterior, era un sangrado transvaginal leve y un dolor leve. Ahora, en la amenaza de aborto, aumenta el sangrado, aumenta el dolor, pero también lo más importante de todo, por eso está remarcado en azul, con modificaciones cervicales. Entonces, lo importante es, aumenta el dolor, aumenta el sangrado, pero lo más importante, aunque no aumentara el dolor, no aumentara el sangrado, es que no haya modificaciones cervicales. Esto lo que quiere decir es que si yo vi una amenaza de aborto, di tratamiento, la paciente me dice, doctor, yo no mejoro, sigo sintiéndome mal, pues estoy obligado a repetir un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque en el tacto vaginal puedo ver que desgraciadamente ahora ya hay modificaciones cervicales y entonces, aunque no haya aumentado el sangrado, ya es un aborto en evolución. Y entonces el tratamiento es interrumpir el embarazo. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, en un aborto en evolución, el sangrado ha sido de tal cuantía, el hematoma dentro de la placenta, el hematoma subcorial es de tal cuantía que el embrión o el feto están muertos. Entonces, el tratamiento es interrumpir el embarazo. Ahora, leen ustedes en la diapositiva, aspiración mecánica endouterina. Esto significa este acrónimo. La aspiración mecánica endouterina es una aplicación de un instrumento que aspira fuertemente a compresión negativa el contenido uterino y posteriormente se realiza un legrado. Posteriormente se realiza el legrado con el mismo aspirador y esto se realiza cuando el embarazo es muy temprano. Se recomienda perfectamente antes de la semana 8. Si estamos entre la semana 8 y 12, se recomienda ya ahora sí formalmente realizar un legrado uterino instrumental y cuando rebasa la semana 12 y que ya el feto ha empezado su etapa de osificación, ya tiene cráneo, ya tiene costillas, ya tiene cuerpo y esqueleto, entonces lo que recomendamos, como leen en la diapositiva, es realizar inducción del aborto, es decir, provocar que expulse al producto y ya que lo expulsó, entonces sí realizar un legrado. Entonces, inducción y legrado. Porque el realizar un legrado con un feto grande y osificado, aparte de que es muy desagradable por la extracción de restos fetales componentes, es decir, brazos, piernas, cráneo, aparte de eso, es porque el riesgo de perforación y hemorragia es mucho más alto. Entonces preferimos que primero expulsa el producto, el útero tiende a encogerse y entonces la técnica quirúrgica de legrado es menos complicada. Bueno, el aborto inevitable, que es el que estaba, recuerdan, era uno de los que se sale de esos 4 de carácter evolutivo. El aborto inevitable es cuando vemos evidente salida del líquido amniótico, es decir, cuando se rompen las membranas. ¿Cómo podemos saber eso? Pues porque lo vemos la salida del líquido amniótico. Ahora, el aborto inevitable, es un diagnóstico de aborto, habitualmente de abortos grandes. Un embarazo en la semana 6-7 ya tiene líquido amniótico, pero es tan pequeño que cuando se rompiera, el líquido amniótico escaso saldría confundido con sangre y no lo podría yo detectar. En cambio, en embarazos más grandes, por ejemplo, un embarazo de 16-18 semanas, que ya hay una cantidad importante de líquido amniótico, si se rompen las membranas, yo voy a ver una salida evidente de líquido amniótico. Cuando se han roto las membranas en embarazos tan tempranos, la pérdida del embarazo es un hecho, se perderá. Y entonces el tratamiento, como ya es un embarazo grande, les decía, inducir el aborto, es decir, dar medicamentos para que el útero se abra, para que el cuello uterino se abra, expulsa el producto y posteriormente realizar un legrado. También otra causa de aborto inevitable es lo que llamamos las membranas en reloj de arena. Es decir, no se rompen las membranas, pero sale la bolsa amniótica y queda fuera, ya en la cavidad vaginal. Aunque no estén rotas las membranas, yo ya no puedo volver a meter las membranas. Entonces, esa también es una consideración para aborto inevitable y hay que realizar, como les decía, como son fetos grandes, inducción del aborto que lo expulse y posteriormente complementar con un legrado. Ahora pasamos al aborto incompleto. El aborto incompleto es la salida, habrá sangrado transvaginal, que ahí puede ser desde escaso a abundante, pero aquí lo importante es que ya observaremos restos de embrionarios.
Entonces, le llamamos tejido organizado, le llamamos restos embrionarios, y en la siguiente diapositiva vamos a ver el ejemplo de cómo los vemos, cómo se aprecian. Y el tratamiento es un legrado. Aquí están observando ustedes en la diapositiva, estos son restos embrionarios. Cuando uno se acostumbra, a la tercera o cuarta vez que ustedes vean restos embrionarios, los van a identificar perfectamente. En la diapositiva observan que se ven áreas claritas, que son literalmente pellejos, carne, y se observa perfectamente que no son solo coágulos, sino que hay tejido. Eso es lo que llamamos genéricamente tejido organizado, y eso indica que el embarazo está totalmente perdido. En el aborto incompleto, normalmente, cuando vemos tejido organizado, se pierden entre el 20 y 50, 80% del tejido embrionario. Ahí van pedazos de placenta, pedazos de embrión, no son identificables, porque cuando se da el aborto incompleto, esta mujer ya tuvo 6, 8, 24, 36 horas con sangrado, y obviamente el feto murió, el embrión murió, se degeneró, y entonces cuando nosotros obtenemos este tejido, ya no podemos observar estrictamente partes fetales, no se visualizan, pues. Es muy común que las mujeres en su inocencia nos digan, tienen un aborto y nos dicen, por favor, doctor, ahora que lo extraiga, ahorita por favor dígame si era hombre o mujer, pero entienden ustedes que es imposible definir, ya no digamos el sexo del feto, ni siquiera las partes fetales, pero es evidente que ahí van placenta y partes embrionarias. Bueno, por último, vamos a hablar del huevo muerto y retenido. Este es el que les comentaba yo, que es un grupo muy diferente, de los primeros que vimos, de la amenaza de aborto, del aborto en evolución. El huevo muerto y retenido, como su nombre lo indica, el feto o el embrión mueren, y entonces la muerte del embrión no es detectada necesariamente en etapas tempranas, sino posterior, tardíamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay un huevo muerto y retenido? Pues hacemos un ultrasonido y observamos que ya no hay latido cardíaco. O cuando se trata de embarazos muy tempranos en los que todavía no visualizábamos al saco gestacional o al embrión, entonces con la fracción beta. Ustedes han de recordar del primer video que subí con ustedes, que fue el de diagnóstico de embarazo, recordarán que lo primero que se detecta en un embarazo es la elevación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica, y cuando esta rebasa las 2.000-3.000 unidades, ya podemos ver saco gestacional en el interior del útero. Ahora, en embarazos muy pequeños, cuando todavía no hemos visualizado el saco gestacional, y menos el embrión y menos el latido cardíaco, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues lo diagnosticamos por la no duplicación de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Entonces el ejemplo sería que tenemos una paciente que tenía 600 miliunidades de fracción beta, tiene un sangradito, se siente mal, pedimos otra fracción beta y resulta que en vez de tener los 1.200 que esperaría yo al tercer día, ahora en vez de tener 1.200 tiene 900 o tiene 600 o incluso 0. ¿Qué quiere decir? Pues que el embrión murió y que por lo tanto la fracción beta de la gonadotrofina coriónica ya no tuvo esa progresión que normalmente tiene. Entonces, el tratamiento, bueno, recapitulando, diríamos que el diagnóstico puede ser clínico, que es poco frecuente, en embarazos muy grandes cuando no vimos que siguió creciendo o cuando no auscultamos frecuencia cardíaca fetal. Pero por mucho el diagnóstico más frecuente se realiza a través de ultrasonido. Como ya les dije, es la no detección del latido cardíaco fetal en el ultrasonido. Una vez que nosotros, de acuerdo al crecimiento del feto, observamos latido cardíaco, por ningún motivo debemos dejar de observarlo. Siempre estará, y cuando está ausente, quiere decir que el feto o el embrión están muertos. Y ya también había hecho mención de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Esta es un diagnóstico temprano, muy temprano de embarazo, que de 600, como le puse en el ejemplo, no sube a 1.200, sino que sube muy escasamente o incluso disminuye o desaparece. Entonces, el tratamiento del huevo muerto y retenido depende de la edad gestacional. Entonces, si yo nunca vi saco gestacional y lo diagnostiqué por fracción beta de gonadotrofina coriónica, el tratamiento puede ser expectante, es decir, no hacer nada, porque el embrión era tan pequeño que es muy probable que se degenere y no tenga que recurrir a un legrado. Si el embarazo, yo ya vi saco gestacional, pero estamos antes de la semana 8, como en el aborto en evolución, el tratamiento será la aspiración mecánica endouterina. Y si rebasa la semana 8, entre la 8 y el 12,
puedo directamente realizar un legrado haciendo una dilatación cervical y luego la limpieza del contenido uterino. Y posterior a la semana 12, si un huevo muerto retenido de 14, 16 semanas, como en el aborto inevitable. Es decir, tengo que madurar el cuello, poner oxitocina, que se contraiga, que haya trabajo de aborto, que se abra el cuello, que expulse al feto y entonces posteriormente realizar un legrado. Entonces, esta entidad del huevo muerto retenido es totalmente diferente a las anteriores porque lo que se diferencia es que primero se muere el feto o embrión y posteriormente, tardíamente, dará síntomas. Por eso en la diapositiva ustedes leen que dice que es la muerte del producto con escasa o nula sintomatología y habitualmente sin modificaciones cervicales. Cuando llega a ver la sintomatología, cuando la escasa sintomatología se presenta, es algo muy característico que puede ser un sangrado transvaginal, escaso, oscuro e intermitente. Este es un detalle muy importante porque el sangrado escaso, oscuro e intermitente pueden darse, como están oyendo, en el huevo muerto retenido, en la amenaza de aborto cuando el sangrado es escaso y también en el embarazo ectópico. Entonces, cuando nosotros observamos un embarazo que inicia y encontramos sangrado escaso, oscuro e intermitente, estamos obligados a pensar en huevo muerto retenido, amenaza de aborto y embarazo ectópico. En ese orden, por la frecuencia. Finalmente, el aborto séptico. El aborto séptico, como su nombre lo indica, es la contaminación de la cavidad uterina en casi cualquiera de las formas anteriores. Por eso leíamos en una de las primeras diapositivas, si ustedes lo recuerdan, decía que que el pronóstico se empobrece cuando la mujer sangra por más de 3 días. Entonces es muy importante considerar que durante toda la vida de la mujer, el cuello uterino en su interior tiene un moco que habitualmente cambia durante durante el ciclo menstrual cambia la consistencia, permitiendo el acceso de espermatozoides, pero que es un mecanismo de defensa para evitar la ascensión de microorganismos de la vagina al interior del útero. Entonces, durante el embarazo, pues obviamente también está ese moco cervical que detiene el ascenso de infecciones que puedan contaminar al feto, al contenido uterino, incluido el feto. Entonces, cuando una mujer sangra, sale sangre, en una etapa inicial, el moco cervical puede ser impregnado por sangre. Y entonces, cuando el moco cervical se regenere, ¿qué observará la mujer? Pues observará sangre vieja mezclada con moco. Entonces nos dirá que tiene un flujo oscuro. Eso es sangrado, pero muy escaso. Cuando el sangrado aumenta, el moco cervical ya no puede detener el sangrado y la sangre expulsa el tapón de moco y entonces el sangrado se vuelve rojo claro. Pero obviamente, así como está saliendo sangre, también pueden ascender microorganismos. Por eso es muy importante que cuando hay un sangrado transvaginal de 3 días o más, aunque sea escaso, sería recomendable iniciar un antibiótico. Aunque no haya datos evidentes de infección urinaria o de otro tipo, sería dar antibiótico porque normalmente 3 días de sangrado hacen muy poco probable que no hayan ascendido microorganismos que vayan a infectar el contenido uterino. Y entonces el tratamiento finalmente del aborto séptico, dependiendo de en qué estadio se encuentre, es primerísimo lugar dar antibiótico. Es recomendable por lo menos una primera dosis de antibiótico e idealmente 2 y posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico. El tratamiento sería antibiótico-terapia y legrado cuando el aborto es pequeño o primero administrar antibióticos, inducir el trabajo de aborto cuando ya sea un feto grande, 14, 16 semanas, que lo expulse y posteriormente legrado. Pero entonces los primeros 2 requisitos, dar antibiótico y que expulse el producto con embarazos grandes. Dar antibiótico nada más cuando el embarazo es pequeño. Entonces doy antibiótico y posteriormente realizo un legrado. Y es todo lo que tendríamos que comentar por el día de hoy. Esta diapositiva es importantísima, la dejé para el final. A ustedes les sorprenderá, ¿verdad? Porque dice diagnóstico. Y ustedes dirán, oiga, pero el diagnóstico lo tendríamos que haber visto después del cuadro clínico. Siempre la dejo para el final porque quiero que observen ustedes, por favor, que todos los parámetros que observan aquí, excepto los primeros, los de la parte superior, que son, leen ustedes, cantidad del sangrado e intensidad del dolor, luego las modificaciones cervicales que detectamos a través del tacto vaginal, y luego de ahí para abajo, todos los parámetros son paraclínicos, son de laboratorio o de ultrasonido,
todos. Ahora, ahí viene el detalle importante. Todos los diagnósticos de todas las formas clínicas de aborto, todos se diagnostican clínicamente, por la cantidad del sangrado, por la intensidad del dolor, por si existen o no modificaciones cervicales, por la expulsión de tejido organizado. Para eso no necesito hacer ningún examen de laboratorio. Me doy cuenta clínicamente. Para la única entidad o estadio clínico en el que requiero laboratorios, ultrasonido y con mucha frecuencia varios laboratorios y varios ultrasonidos, es el huevo muerto y retenido. Entonces, por eso insistí tanto cuando hablé de huevo muerto y retenido, que primero el diagnóstico de embarazo lo hago a través de fracción beta de gonadotrofina coriónica, y cuando esta rebasa las 2.000-4.000 unidades, entonces, por ultrasonido transabdominal o transvaginal, puedo observar ya el saco gestacional. Pero entonces observo el saco gestacional hasta que rebasa las 2.000 unidades en ultrasonido transvaginal o las 4.000 unidades por ultrasonido transabdominal. Si yo para ese momento no observo saco gestacional, la probabilidad de embarazo ectópico es altísima. Y si yo no observo saco gestacional y la fracción beta está concordante, es decir, tiene menos de 2.000, yo diagnostico el huevo muerto y retenido a través del no incremento de la fracción beta o incluso el descenso de la misma. Es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. El tema fue aborto. Espero que les haya parecido interesante. Espero sus comentarios, ya sea a través de vía mensaje, a través de WhatsApp o en el mismo canal de YouTube, Ginecología Mijangos, o también incluso en mi página de Facebook. Está a su disposición, a su consideración el tema, y espero recibir comentarios y sugerencias. Hasta luego y buenas tardes.